Y ahorita lo invito para que busquen su Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los versos 35 y 36. Mateo, capítulo 24 y los versículos 35 y 36. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como siempre, Señor, clamando a tu sabiduría, clamando, Señor, para que nos puedas dar las palabras correctas, la sana interpretación, Señor, para que temas tan bonitos, Señor, como son estos y delicados a la vez, los podamos recibir, Señor, con ese corazón humilde, esa mente receptiva, Señor, para que nos demos cuenta que nosotros, los que hemos pasado a ser tu pueblo, hijos tuyos, tenemos esperanza. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendícelo grandemente, Señor. Y que todo sea, Señor, para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. De lo que se trata el tema, iglesia, es de algo que está por venir, falta que llegue. Y son dos eventos que están en la Escritura, pero esos eventos como que ni los cristianos, ni la mayoría de cristianos los anhelamos, y cuando se nos habla de esto como que hay confusión dentro de nosotros. Y los dos eventos que hasta se confunden cuando se nombran son el arrebatamiento y la segunda venida. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, la mayoría de veces, y eso hasta los pastores lo decimos, estudiosos, como que se nos va, decimos la segunda venida del Señor. Pero nosotros vamos a estudiar como iglesia, porque de eso es lo que se trata, hermano. Es ahí donde nosotros estamos en la obligación de fundamentarnos bajo el conocimiento que las Sagradas Escrituras nos dan, no lo que yo pienso, ni lo que yo digo, ni que el pastor dice. La diferencia que existe de uno y del otro, porque son distintos. Jesús ya vino una vez a la tierra, ya vino una vez, que fue cuando el Dios hecho hombre vino a redimir a la humanidad. Luego faltan dos eventos más. Uno que es el traslado de la iglesia, que se le llama el arrebatamiento o el zarpazo o el rapto. Pero rapto no aparece, sino que aparece arrebatamiento en la Escritura. Y después de eso viene el otro evento, que es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque toca tierra. Pero antes de hablar de eso, que yo creo que lo vamos a hacer en 2 domingos, porque no siento que sea justo que algo que no tal vez tenemos tan claro y queramos obligarle a la congregación, hermano, por fe usted tiene que creer eso, no lo creo justo. La fe, dice Santiago, que sin obras es muerta. Para creer algo, hermano, es cierto, es por fe que lo debemos de creer, pero yo debo de fundamentar mi fe porque creo. ¿En qué creo? Porque no puedo yo tener una fe y no saber a qué se dedica esa fe. Si no, espero en fe tal cosa, sí, pero ¿qué te vas a inventar para poder esperar? Entonces hay un montón de situaciones, hermano, que creo yo que no sería correcto, pienso yo, es mi manera de pensar, que no sería correcto que tocáramos directamente el punto ya de hablar del arrebatamiento y la comparación con la segunda venida,
sin antes explicarnos el por qué yo debo de creer que esos eventos que estamos esperando, que son la esperanza que debe de mantener a un cristiano, por las situaciones que nosotros actuales estamos viviendo o vamos a seguir viviendo, que son complicaciones tremendas y que hay momentos que esas complicaciones nos pueden llegar a hacer pensar, ya no aguanto, y de qué se trata toda esta vida, y que soy cristiano. Y cuando un cristiano, cuando alguien del pueblo de Dios tiene esos pensamientos, es porque no conoce, hermano, y no tiene esa esperanza de que estos eventos son para nosotros. La persona que llega a pensar así de esa manera, que aquí ya se terminó todo, es porque, lo digo con el respeto que se merece cada uno de ustedes, no conocemos, hermano. Porque la situación que nosotros estamos pasando cuando creemos y estamos cimentados en la Escritura, de que esto que falta va a suceder, eso opaca cualquier sufrimiento, porque nosotros vivimos algo temporáneo. Y para lo que usted y yo hemos pasado esa nueva criatura a ser un pueblo de Dios e hijos de Dios, es porque tenemos una eternidad. Entonces eso como que no lo tenemos muy, hermano, pero muy, no estamos, muy convencidos de eso, y eso nos hace estar afligidos, y eso como que aquí se terminó todo. Y quiero decirle algo, hay en la Biblia habla de 7 coronas, que el cristiano, ya hace años prediqué eso, de 7 coronas que los cristianos podemos ser merecederos para uno de estos eventos. Cuando sea el arrebatamiento en el bimá de Cristo, podemos ser coronados ahí. Una de ellas es a los que amamos y anhelamos la venida del Señor. Hay una corona. El texto que nosotros leímos de Mateo es cuando nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos sobre todos los eventos que faltan, donde les dice que todo esto va a ocurrir cuando las sociedades estén como en los tiempos de Noé. Pero les dice que ni él ni los ángeles del cielo, dice, saben la venida, saben el momento, saben cuándo Dios va a ordenar que Jesús nos lleve a nosotros como iglesia. Solo mi Padre, les dijo, y lo dice ahí, solo mi Padre lo sabe. Hay cosas en la Biblia que son un misterio. Hay misterios que son revelados, como lo vamos a ver el otro domingo. Pero hay misterios que son propios de Dios. Uno de esos es, ¿y cuándo va a venir el Señor por su iglesia ante tanto sufrimiento que estamos pasando? Muchos anhelamos la venida del Señor porque estamos conscientes que nosotros aquí en esta tierra somos peregrinos, que tenemos algo preparado, pero glorioso, que es la vida eterna en la presencia de Él. Y muchos de nosotros estamos luchando tal vez por amar y desear que el Señor venga pronto por su iglesia. Pero la mayoría de personas estamos muy aferrados aquí y decimos, si es que cuando muera, dice, yo voy a la presencia del Señor, pero no anhelamos esto porque no se ha hecho una realidad en nuestras vidas. Entonces, y todo esto, a mi manera de ver, se debe, y creo que así es, por falta de conocimiento y preguntas. No es fe, hermano, como le digo, porque cuando yo creo esto, porque sí lo creo, que lo que falta va a venir, yo tengo bases bíblicas que las vamos a compartir hoy y las vamos a ver, para creer y cimentar mi espera en el Señor. ¿Cuándo va a venir? No sé, ni me atrevo a hacer cálculos como sectas, como los testigos de Jehová. 4 veces se han equivocado. Y le han metido a sus congregaciones desde su primer líder, sacando cálculos matemáticos, sumando, restando, dividiendo
las 70 semanas de Daniel con profecías de Ezequiel, y buscaron todas las profecías y sacaron sus cálculos y dijeron ellos, tal fecha viene el Señor. Y subieron a una cima, vendieron todo lo que tenían y hasta hoy el Señor no ha venido. Y así lo hicieron 3 o 4 veces más. Dice la Biblia que solo el Padre sabe el momento. Ahora, ¿por qué yo debo creer que estos dos eventos que faltan, que son el traslado de la iglesia, que es el zarpazo, el arrebatamiento, y que es también después de eso, de que pasen los 7 años de tribulación, viene lo que nosotros ya conocemos y vamos a ver el otro domingo, lo que es la segunda venida de Jesús? Pero ¿por qué yo debo de creer esto? ¿Por fe, hermano? Sí, por fe. ¿Pero en qué fundamenta su fe? ¿Qué hace usted para que nadie le pueda botar lo que usted cree? Que el Señor va a venir por usted como iglesia. Y que es una promesa que se va a cumplir. ¿Qué le puede hacer creer a usted todo eso? Lo primero es conocer quién lo dijo. La Biblia me ha enseñado a mí que es viva y eficaz, que es la palabra de Dios, y dice de que Dios no es hombre para mentir. Y la Biblia me demuestra con hechos reales, apoyados por la historia, porque la Biblia se defiende ella sola. La Biblia, por más que la quiera atacar geográficamente, sabe cómo defenderse. Pero hay cosas que Dios dice son mías. Y le voy a poner un ejemplo. Las Sagradas Escrituras dicen que el arca de Noé quedó en el monte Ararat. Eso lo dice la Biblia. El monte Ararat existe. Y el arca de Noé ahí está. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué nadie ha podido llegar al lugar donde el arca de Noé se encuentra? Hay fotos satelitales donde aparece que es como un arca, que se supone que es el lugar donde está el arca, y ese es el arca. Pero no se pregunta usted, y con tanta tecnología, con tanta ciencia, con tantos, ¿qué le puedo decir? Cosas nuevas que han inventado para escalar, para esto, para lo otro. ¿Cómo es que no llegan ahí? No puede llegar el hombre a ese lugar. Y han llegado a la punta de cimas más grandes, de picos más grandes que eso, pero ahí no llegan. Porque hay cosas. Entonces yo aquí ya comienzo ya a meditar algo, hermano. Que eso me lleva a lo que dice en Mateo Jesús: solo mi Padre va a saber el momento que me va a decir a mí que se venga a la iglesia ya. Entonces digo yo, comienzo a respetar, comienzo a creer y comienzo a fundamentar mi fe, porque sé que el arca existe. Sé que fue cubierta toda la tierra por el mar. ¿Por qué? Porque se han encontrado fósiles de cosas del mar en picos altísimos, en volcanes altísimos. Entonces todo eso está corroborado también por la ciencia. Pero en base, ¿por qué voy a creer yo que estos eventos van a venir y que son un hecho? Porque hasta ahorita, hermano, hasta ahorita, hasta este segundo, todo lo que Dios prometió, todas las promesas que dio desde el Antiguo Testamento hasta este momento, todas se han cumplido en el tiempo debido. Y eso es lo que quiero compartir esta mañana con ustedes, para decirles muy humildemente: esto es lo que me cimenta a mí para poder creer que Cristo, cuando Dios decida que venga, viene por mí.
Pero ¿y por qué no lo dijo? ¿Por qué no dio? Él solamente dijo como en los tiempos de Noé, cuando las sociedades estén viviendo, y nosotros creo que ya le pasamos a Noé. Pero ¿sabe por qué lo hace el Señor? Y no da una pista clara, para que siempre estemos esperando, para que siempre estemos velando, para que siempre estemos luchando de que encuentre, como dice Apocalipsis, una iglesia pura y sana, limpia. Que siempre nosotros, así como cuando le dice usted a su empleado, tal vez esta semana vengo, pero sí voy a venir. ¿Y qué día va a venir, patrón? No sé, pero esta semana llego. Ya lo metí en problema. Todos los días tiene que limpiar, todos los días tiene que medio chapodar, todos los días. ¿Por qué? Porque no sabe cuándo usted va a llegar y quiere encontrar limpio. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que todos los días lo esperemos. Entonces eso significa que todos los días nosotros debemos de ver de qué manera estamos, hasta donde podamos, hermano, limpios. Limpios es con el pecado que hemos cometido, arrepintiéndonos, que nos está doliendo lo que estamos haciendo. Pero vamos a ver qué es lo que en realidad me puede a mí hacer creer, aunque yo no vea, hermano. Fíjese bien, aunque yo no vea y muera antes de que esto venga, pero yo tengo que estar cimentado en que Cristo viene. Busque conmigo lo que dice el autor anónimo a los Hebreos en el capítulo 11 y los versos del 12 al 15. Perdón, al 16. Lo voy a comenzar a leer yo, iglesia, por cuestiones de tiempo. Usted recuerde que ya estando aquí, pues vienen tantas cosas. Este es el capítulo 11, es cuando se presentan los grandes hombres de la fe. Pero mire usted lo que dice el autor anónimo en el versículo 12 del capítulo 11. Está hablando de Abraham, por lo cual dice también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe, oiga bien esto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero confiando. Pero no recibieron lo prometido, pero no dejaron de confiar, sino mirándolo de lejos, dice, oiga bien esto, y creyéndolo y saludándolo y confesando. Esto es lo importante. La conciencia que esta gente en ese tiempo tenía, hermano, ya ellos, sin tener todas las maravillas que usted tiene de todas las escrituras ahorita, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por ejemplo, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Abraham no estaba pensando en volver a Ur de los Caldeos. Verso 16. Pero anhelaban, dice que una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Desde los tiempos de estos grandes hombres, hermano, ya esperaban ellos una ciudad. Y Cristo le dijo a sus discípulos, me tengo que ir, les dijo, pero no los voy a dejar solos. Y voy, dijo, a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, donde voy a estar, quiero que vosotros también estéis. Entonces, esas son las promesas, iglesia, que nos deben de mantener a nosotros firmes y creyendo de que Cristo un día va a venir por nosotros. Pero si no viene y morimos antes, o nuestros familiares, sigamos esperando, hermano, porque hay promesas también para nosotros. Ahora bien, ¿qué fundamentos podemos tener? Y vemos nosotros que esto se ha cumplido todas las promesas, porque Dios no es hombre para mentir. Moisés fue el autor del libro de Génesis y debió escribirlo en los 40 años que anduvo en el desierto con el pueblo.
y ahí pasó. Se estima, iglesia, fíjese bien, que fue entre el año 1491 y 1450 antes de Cristo, en Génesis capítulo 3 versículo 15, que escribió, que lo que ya vamos a leer, que para muchos, ese versículo, para muchos teólogos estudiosos, lo consideran el protoevangelio, porque contiene, en Génesis 3:15, está la primera buena noticia, la primera buena nueva de la redención de un Salvador que tenía que venir a la tierra a redimir a toda la humanidad, hermano. En Génesis 3:15. Y ahí está lo que Satanás había implicado y el destino de Satanás al final, que iba a ser tremendo. Hoy leamos Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. 1491 y 1450 antes de Cristo ya se anunció la venida de la humanidad de un Salvador y el problema que iba a existir metiendo Satanás el pecado en la humanidad. Desde ese momento ya se estaba hablando de la cruz del Calvario, de la victoria que iba a tener Satanás sobre la serpiente en su muerte y resurrección. 1495 y 1450 antes de Cristo se escribió esto, iglesia. Entonces ya aquí ya comienzo a ver yo ciertas evidencias que me están ayudando, hermano. Uy, que esto ya se cumplió. Ahora, ¿cómo lo vamos nosotros a abrir todo esto? Siempre con profecías de años, de siglos atrás. Por ejemplo, hay un profeta que escribió en el siglo VIII antes de Cristo. Este profeta se llamaba el profeta Miqueas. Y este hombre, 800 años antes que Cristo naciera, por iluminación y revelación del Espíritu de Dios en su vida, dijo que iba a nacer el Salvador en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Yo le invito, iglesia, si puede y tiene su lapicero, que lo anote o que subraye en su Biblia, que le ponga un indicador. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque yo anhelo en mi corazón que usted sea como los de Berea, hombre, nobles como los de Berea. Es que el pastor dijo, no, hermano, aquí no ha dicho nada el pastor. El pastor lo único que está haciendo es, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, es llevándolo a versículos donde usted debe de estudiarlo, usted se debe dar cuenta de lo que son las Sagradas Escrituras, la realidad de ellas y en qué usted debe fundamentarse. Miqueas en el siglo VIII antes de Cristo dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, oiga bien esto, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso lo dijo Miqueas en el siglo VIII antes de Cristo. Se calcula que el Evangelio de Mateo fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Esto que acabamos de leer es antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. Mateo escribió su evangelio calculadamente entre los años 80 y 90 después de Cristo. Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, vemos el cumplimiento de esta profecía. ¿Lo tienen, iglesia?
Anótelo, anótelo. Mire lo que dice. Cuando Jesús nació, dice, ¿a dónde? En Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Miqueas 800 años antes de Cristo. Ya leí Génesis 3:15, iglesia. 1490 antes de Cristo. El protoevangelio. Y ahí hablando de la cruz del Calvario, hablando del Salvador, hablando de la justificación. Entonces aquí ya me va poniendo a mí un poquito en qué pensar. Ya digo, chica, todo se está cumpliendo. Pero también 600 años a 660 años antes de Cristo, el profeta Jeremías el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dijo que nacería de una virgen. 600 a 660 años antes de que Cristo naciera, dijeron que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, dice. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. En el Evangelio de Lucas, que ese se calcula que fue en el año 80 después de Cristo, porque él habla y pone en la boca de Jesús, lo dice Jesús, la destrucción del templo, y el templo fue en los años 70 después de Cristo. Entonces el Evangelio de Lucas se escribió en el año 80 después de Cristo. Dice lo siguiente en Lucas capítulo 1 versículo 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 660 años antes que Cristo naciera, se dio la profecía que iba a nacer de una virgen. Isaías no dijo nombre. Lucas corrobora ya en los textos que acabamos de leer que era una virgen y que se llamaba María. Entonces ya aquí ya vamos viendo cosas que con muchos siglos anteriores se profetizaron y se han cumplido. Entonces eso tiene que producir en mí ya cierta fe cimentada, hermano. Pero como habemos unos que tenemos bastante incredulidad, necesitamos más fe. Y esto, las Sagradas Escrituras en su misericordia tienen como cimentar su fe, hermano. Lo que debemos de hacer es escudriñarlo, buscar. Hoy con la internet usted puede encontrar tanto con solo preguntar, hermano, en Google. Ahora bien, se dijo también que nuestro Señor Jesucristo iba a huir de Egipto. Entre el 755 y 725 antes de Cristo, el profeta Oseas escribió lo siguiente. Oseas capítulo 11 versículo 1. Dice, solo oiga, hermano, crea profetas y es, ahí se lo van a publicar, pero no tenemos mucho tiempo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Israel era Jacob, que Jacob Dios le puso Israel, y de ahí viene el nacimiento del pueblo judío. Mateo capítulo 2 versículo 13 al 14.
14 dice lo siguiente: corrobora la profecía de Oseas. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Osea lo dijo 755 años antes de Cristo. Y Mateo corrobora esa profecía en los años 80 o 90 después de Cristo. También se profetizó que nuestro Señor Jesucristo sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto, antes de que veamos las profecías, permítame decirle de que esto fue lo que el pueblo judío no quiso entender. Como no lo reconocieron como el Mesías, como el Hijo de Dios, y ellos conocían la línea perfecta del sacerdocio, que el sacerdocio tenía que venir de la tribu de Leví y que todo sumo sacerdote tenía que ser de la descendencia de Aarón, y que si no era así, no era sacerdote ni sumo sacerdote. Y de repente aparece que nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los trastornó. Porque las decisiones de Dios, hermano, y esto tiene aplicación para su vida y para mi vida, no tienen lógica, y Él tiene el derecho, como omnipotente que es, como creador que es, de tener sus normas y estatutos como Él quiere dirigir, hermano. Melquisedec se habla un par de veces en el Antiguo Testamento. Abraham le entregó los diezmos cuando venía de la guerra al sacerdote Melquisedec. Dice sin padre ni madre y sin genealogía, pero sí no era humano. Eso se estudia, sí, porque mucha gente dice que un prototipo de Cristo, que como la Biblia dice que no se le conocía ni padre ni madre, como que sí era alguien que solo así había descendido, y no es así. Pero sí era un sumo sacerdote de Salem, dice, y Salem ¿qué era? Era Israel. Entonces Dios lo declara a él, a Jesús, el sumo sacerdote cuando asciende según el orden de Melquisedec. Esto lo dijo el libro de los Salmos, que fue escrito en el siglo II antes de Cristo, el Salmo 110, versículo 4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso dice el Salmo 110, 4, en el siglo II antes de Cristo. El autor anónimo a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente: donde Jesús, dice, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano, y aquí he dejado yo otras profecías porque no podíamos todas, pues no hay tiempo para eso. Pero lo que yo quiero, hermano, y lo que el Señor pretende, como me lo puso a mí, es que nos cimentemos en que todo lo que se ha prometido en las Sagradas Escrituras, todo va a suceder, hermano. ¿Pero y por qué va a suceder? Porque lo que estaba proyectado para ciertos tiempos ya sucedió. Y esto está corroborado históricamente. Esto, además de su fe en Cristo, hay historia que apoya. Y ya le voy a decir por qué la historia. También, iglesia, fue rechazado por su pueblo. 660 años antes de que Cristo viniera,
El profeta Isaías en el capítulo 53, verso 3, dijo lo siguiente: despreciado, dijo, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 11, Juan corrobora esa profecía cuando dice: a lo suyo vino, dijo, y los suyos no le recibieron. Tenemos solo en ese capítulo 53 de Isaías, dice el teólogo y doctor John MacArthur, que si él hace una suposición, es una suposición, que no existieran los evangelios, dice él. Suponga, dice, que no existen los evangelios. El capítulo 53 de Isaías detalla completamente todo lo que Cristo padeció y vino a hacer en la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, la Biblia no se equivoca. La Biblia tiene fundamento. Y una cima rápido para terminar: el nacimiento de Cristo lo que hizo fue partir la cronología en el tiempo. Ya todo es antes de Cristo y después de Cristo. Historia secular, historia cristiana, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, esto es una realidad. Entonces, esto para lo que nos viene adelante, para lo que la mucha gente se burla de usted y se burla de mí cuando les hablamos del traslado de la iglesia, que es la esperanza que yo tengo de ser arrebatado, y que si no, que si yo muero en estos días, pues sé que hay una promesa para mí porque he muerto en Cristo. Se ríen y se burlan de mí. Y se burlan de usted como congregación cuando oyen estas prédicas. Porque dicen, los pastores, dicen, los tienen dormidos, dicen. Como que de aquí todos a ver que fuéramos, iglesia. Todos tenemos un raciocinio, todos tenemos cómo poder interpretar las Sagradas Escrituras, y hay evidencias para hacerlo, que es lo que estamos hablando esta mañana. Aquí la fe se aplica en esto. Aquí la fe está fundamentada. Aquí la fe yo la muevo en base a lo que las Escrituras me dicen, que todo se ha cumplido, lo que se ha prometido. Entonces, lo que falta por venir, los eventos que faltan por venir, que Jesús dijo que solo su Padre sabía el momento, yo los tengo que esperar, hermano. Y así como el autor anónimo habla de Moisés, de todos los hombres de la fe, de Abraham, que dice que ellos no estaban buscando su patria de donde salieron, sino una patria celestial. Y ellos estaban conscientes, porque Abraham nunca construyó una casa, nunca hizo un castillo, vivía en tiendas con Isaac. ¿Por qué? Porque esperaban la tierra que tiene fundamento hecho por Dios, hermano. Y usted y yo, ¿qué es lo que esperamos? La nueva Jerusalén que bajará del cielo, donde viviremos toda una eternidad. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, en primer lugar por tu misericordia. La misericordia tuya, Señor, demostrada esta mañana en las Sagradas Escrituras. Nosotros hasta donde podemos llegar, Señor, por evidencias que estamos viviendo y vemos, a lo máximo que nos podemos atrever a decir es que el Señor está a las puertas. Y eso es lo que pensamos. Pablo lo pensó también. Pablo pensó que él iba a ser trasladado, pero murió sin ver la promesa, pero creyéndola. A eso es que nos cimenta el Señor esta mañana, iglesia. A que estés pendiente de que cualquier momento lo que vamos a estudiar nosotros el otro domingo va a suceder, que va a sonar una trompeta. Eso debemos de esperar.
Y debemos de estar conscientes que así como Abraham y los demás hombres de la fe murieron creyendo, nosotros también podemos morir creyendo y no verla en estos momentos. Pero sí vamos a estar en la presencia de Él por la misericordia. A eso es lo que el Señor nos demuestra, y a eso es lo que yo le llamo la misericordia, hermano. Porque le está diciendo que camine por fe, y así debemos de caminar, no por vista, sino por fe, pero una fe fundamentada. Una fe que tenga donde apoyarse en los momentos de debilidad. Porque solo hablar de que tengo fe, eso no sirve. Es de tener convicción el por qué tiene fe y saber manejar la fe. Y esto es lo que el Señor, hermano, está dándonos esta mañana. Y esto es lo que usted y yo debemos de agradecerle a Él. ¿Sabe qué? Que como iglesia comencemos a amar y anhelar la venida de Él por nosotros. Que creamos, hermano, que vamos a tener una vida mejor en la presencia de Él, eterna por los siglos de los siglos, donde Isaías 53 se va a cumplir en su vida y mi vida, cuando dice que por sus llagas hemos sido sanados, ahí no habrá enfermedad. Son profecías desde ahí, hermano, para esos tiempos. Muchas gracias, Señor, por lo que nos regalas. Gracias, Señor, porque en realidad sabemos que te importamos. Y en el anhelo de tu corazón, Señor, como lo vamos a ver más adelante, es que todos lleguemos, Señor, al arrepentimiento para poder estar contigo y reinar contigo y vivir eternamente en los cielos. En tu nombre, Jesús, oramos siempre con acción de gracias y esperando tu pronto regreso. Amén y amén. Que el Señor los lleve en paz y los bendiga, iglesia.